siempre con las fuentes del derecho. Primero Dios, hoy terminamos. Y vamos a hacer una breve recapitulación con las fuentes formales. Dijimos que en países de derecho escrito como el nuestro, la legislación es la más rica e importante de las fuentes formales. Y la definimos como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan, promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se les da el nombre específico de leyes. Repitiendo, es el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se les da el nombre específico de leyes. En el moderno proceso legislativo tenemos 6 etapas del mismo, que son la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Estas 3 primeras etapas, o sea, la iniciativa de ley, la discusión y la aprobación, se dan en el Congreso de la República. Y las siguientes 3 etapas, que son la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia, se producen en el Ejecutivo. Pues bien, ¿qué es iniciativa de ley? Es la facultad que tienen determinados órganos del Estado de proponer un proyecto de ley. De conformidad con el artículo 174 de la Constitución Política de la República, tienen iniciativa de ley 5 órganos del Estado, que son los diputados al Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Son 5 los órganos que tienen iniciativa de ley. Diputados al Congreso de la República, organismo ejecutivo, Corte Suprema de Justicia, Universidad de San Carlos de Guatemala y Tribunal Supremo Electoral. Luego tenemos la discusión. Presentado un proyecto de ley al Congreso, pues se somete a la discusión del Pleno, y este no es más pues la deliberación, establecer los pros, los contras, las ventajas y desventajas, luces y sombras de un determinado proyecto de ley. Establecidas esas ventajas y desventajas de un proyecto de ley, pues se va a aprobar un proyecto de ley. Esta no es más pues que el acto por el cual la Asamblea Legislativa o Congreso de la República acepta un proyecto de ley. La aprobación es el acto por el cual la Asamblea Legislativa o Congreso de la República acepta un proyecto de ley. Tenemos 2 sistemas de aprobación, que son el sistema de mayoría simple y el sistema de mayoría calificada. Simple es la mitad más 1, y mayoría calificada, que consiste en las 2/3 partes del total de sus miembros. Mayoría calificada son las 2/3 partes del total de sus miembros. Luego llegamos a la sanción. Una vez aprobado el proyecto de ley, el Congreso de la República lo remite al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene 2 posibilidades. O lo sanciona o lo veta. Vetar quiere decir rechazar un proyecto de ley. Vetar, dijimos que era con B pequeña, ¿verdad? Vetar quiere decir, pues, rechazar un proyecto de ley. Y sancionar quiere decir dar el visto bueno, aprobar ese proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Si lo aprueba, ya sea tácita o expresamente, no hay ningún problema. Tácita es que cuando se da sobreentendido que no manifiesta su aprobación, pero pasan los 15 días
y la Constitución establece que si después de 15 días de recibido el proyecto de ley no lo sanciona, pues se tiene por sancionado y lo tiene que mandar a publicar y entrar en vigencia. Y expresamente es cuando sí efectivamente emite un decreto y oficialmente establece que acepta ese proyecto de ley, lo manda a publicar e inicia su vigencia. Pues ahí no hay ningún problema. El problema se suscita, se produce cuando lo rechaza, porque tiene que establecer, tiene que hacer las anotaciones correspondientes del por qué no está de acuerdo, ¿verdad? Esas modificaciones, pues, tienen que ir dentro del razonamiento del proyecto de ley y devolverlo al Congreso de la República. La Junta Directiva del Congreso de la República lo somete a la consideración del Pleno y este tiene dos opciones: aceptar las modificaciones, las anotaciones, las sugerencias que le hace el Ejecutivo, ¿verdad? Y devolverlo al Ejecutivo ya con las modificaciones correspondientes. El Ejecutivo, como si se cumplió su santa voluntad, pues no va a haber ningún problema, lo manda a publicar y entra en vigencia. Esa es una de las posibilidades. Pero la otra posibilidad es cuando no acepta el Congreso de la República la voluntad del presidente, ¿verdad? Entonces, ahí hace uso de la primacía legislativa, ¿verdad? Lo establecido en el artículo 179 de la Constitución Política de la República, en el que le faculta al Congreso de la República la posibilidad de rechazar el proyecto, el veto del presidente. Entonces, haciendo uso de esa posibilidad de rechazar el veto del presidente con mayoría calificada, es decir, las 2/3 más 1, aprueba el proyecto de ley tal como lo consideran conveniente ellos y le ordena al presidente de la República que lo publique, que lo sancione, lo publique e inicie su vigencia. El presidente de la República pudiera ser que se niegue a sancionarlo, publicarlo e iniciar su vigencia. Pero la misma Constitución también le faculta al Congreso de la República en mandarlo a publicar ellos y que inicie su vigencia, aún en contra de la voluntad también del presidente de la República. Esto lo aclaramos que se debía a un principio de la teoría de frenos y contrapesos de Montesquieu, que todos los órganos se van a controlar entre sí. Pero como la facultad pública, la facultad esencial es la de legislar, pues lógicamente tiene primacía, tiene prevalencia, tiene prioridad el Congreso de la República en el caso de legislar. Pues. Y pues lógicamente también el organismo ejecutivo en la administración pública, en la dirección del Estado, en cuestiones de seguridad, de salud, de educación, pues va a tener preeminencia, ¿verdad? De igual manera, el organismo judicial en la aplicación y administración de justicia. Pues bien, en lo que corresponde a legislación, es el Congreso de la República el que lleva la punta de lanza, el liderazgo, la facultad principal de legislar. En ese sentido, pues, la facultad principal del Congreso de la República es la de legislar. Y esa es la razón por la cual, pues, existe este artículo, el 179, de la primacía legislativa. En ese sentido, pues, el Congreso de la República tiene la facultad de mandarlo a publicar aún en contra de la voluntad del presidente y que inicie vigencia.
Entonces, el veto no es más pues que la facultad conferida al presidente de la República de rechazar un proyecto de ley. La primacía legislativa consiste en la facultad otorgada al Congreso de la República, no obstante el ejercicio del veto presidencial, de promulgar, sancionar un proyecto de ley. ¿Qué es la publicación? La publicación es el acto por el cual una ley aprobada y sancionada se hace del conocimiento de quienes deben de cumplirla. La publicación se hace en el Diario Oficial, ¿verdad? En la Tipografía Nacional, dependencia del Ministerio de Gobernación. La iniciación de la vigencia es el acto por el cual una ley adquiere obligatoriedad, ¿verdad? Y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. Leímos el artículo 180 de la Constitución que dice que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días de su publicación, 8 días después de su publicación íntegra, ¿verdad? En el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Eso dice el 180. La vigencia de la ley es el periodo por el cual adquiere obligatoriedad una ley y se presume conocida, contra la cual no se puede alegar ignorancia, desuso o práctica en contrario. Eso está en el artículo 3 de la ley del organismo judicial, que deviene también del principio de certeza y seguridad jurídica que todos los habitantes pues debemos de conocer la ley, ¿verdad? Para eso se publican las leyes, para que todos estemos enterados de las normas jurídicas que existen en determinado país. Luego tenemos la vacatio legis. Vacatio legis es el periodo de tiempo que transcurre entre la publicación y la entrada en vigencia de una ley. Es el periodo de tiempo que transcurre entre la publicación y la entrada en vigencia de una ley. El fin de la vigencia de una ley. ¿Cuándo termina de tener vigencia una ley? Tenemos que es a través de dos formas. La abrogación, y esto dijimos y aclaramos que es doctrinariamente, científicamente hablando, correctamente hablando, jurídicamente. A través de la abrogación, que es la supresión o anulación total de la ley. La abrogación es la supresión o anulación total de la ley. Y la derogación es la supresión o anulación parcial de la ley. La supresión o anulación parcial de la ley es la de derogación. ¿Qué es la ley? La ley es la norma jurídica que emana del órgano del Estado investido con esa autoridad. La ley es la norma jurídica que emana del órgano del Estado investido con esa autoridad. ¿Cuál es el órgano del Estado investido con esa autoridad? Pues el Congreso de la República. Y tiene dos elementos la ley: el formal y el material. El formal dice que una ley es válida o cumple con el elemento formal cuando ha pasado por las diferentes etapas para su creación, desde su iniciativa, su discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Si cumple con esos requisitos, cumple con el elemento formal, tiene el elemento formal. Ahora sí, nos vamos a referir al elemento material. Este se refiere a el contenido de la norma jurídica, en este caso, pues la ley. Ejemplo, en el Código Penal, desde el artículo 1 hasta el último artículo del Código Penal, todo eso conforma el elemento material, ¿verdad? ¿Qué es delito? ¿Qué es pena? ¿Cuál es el delito de falsedad material, falsedad ideológica? ¿Qué es asesinato? ¿Qué es homicidio? Todo eso es el contenido
y que constituye pues el elemento material. Y el elemento formal pues es todo el proceso de creación de la norma jurídica. Ahí fue lo que nos quedamos. Entonces ya vemos ahora una nueva fuente formal del derecho, que es la costumbre. La costumbre la define Máximo Pacheco como la repetición constante y uniforme de una norma de conducta en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica. La define Máximo Pacheco como la repetición constante y uniforme de una norma de conducta en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica. Repitiendo por última vez, es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica. Analicemos la definición. Es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta. Cuando practicamos, cuando repetimos constantemente, uniformemente una norma de conducta, estamos haciendo costumbre. Y luego, pues, la otra parte, con el convencimiento, con la creencia de que esa práctica, de que ello obedece a una necesidad, ¿verdad? O que esa norma es de cumplimiento obligatorio, ahí estamos en su totalidad definiendo la costumbre y la estamos partiendo, la estamos analizando en sus dos partes. Eso es el análisis, descomponer en sus partes y luego integrarla. Para aquellos los que no le habían puesto asunto a qué es análisis, pues es descomponer el todo en sus partes y luego volverla a reintegrar. Eso es analizar una cosa. Entonces, eso estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Es la repetición constante y uniforme de una norma de conducta. Esa práctica constante y uniforme de una norma de conducta con el convencimiento, con la convicción, con la creencia de que ello obedece a una necesidad jurídica que es de cumplimiento obligatorio. Y esas dos partes que analizamos, pues una es la parte, el elemento objetivo, y otro es el elemento subjetivo, ¿verdad? El elemento objetivo de la costumbre es la práctica, la repetición constante y uniforme de una conducta. Cuando uno realiza la práctica, la costumbre, por ejemplo, qué sé yo, en determinado lugar, pues la compra de determinado producto, pues genera un impuesto en un determinado mercado. En San Francisco el Alto me sorprendió a mí que para comprar, al final me pidieron el impuesto de alcabala, me decían, ya pagó la alcabala, ¿no? Yo jamás sabía que al comprar uno, pues en un mercado, y tenía que pagar impuestos uno al comprar. Pero era la costumbre del lugar, ¿verdad? Y todos lo hacían, todos lo hacían. Y por último, ya nos andaban echando a mí y a mi papá, porque pensaban que queríamos evadir esa obligación. Entonces, pues, como estudiante ya de los últimos años, era joven yo, y me logré explicar de que no sabía y que eso no se daba en todos los lugares. Y pagué lo que había que pagar, pues no era demasiado. Y se compró. Pues eso es prácticamente una costumbre del lugar, ¿verdad? Esa práctica. Y los que realmente lo pagaron, pues
No hubo ningún problema porque lo pagaron y estaban convencidos de que esa costumbre, ahí la mayoría pues estaban convencidos de que era lo correcto. Yo no salí tan convencido, pero la realidad es que eh, la costumbre es por mayoría prácticamente. Es un ejemplo. En ese sentido, pues, la práctica es el elemento objetivo, llevar a cabo esa costumbre. Y ahora, el elemento subjetivo es la convicción, la creencia de que esa conducta es obligatoria su cumplimiento, que obedece a una necesidad jurídica. Entonces, cuando estamos frente a algo objetivo es porque estamos frente a una práctica, frente a un mundo real y concreto. Cuando estamos frente a lo subjetivo, estamos algo en lo que creemos, en lo que opinamos. Les mencionaba yo a mis estudiantes generalmente que la belleza es algo subjetivo. Lo correcto es algo subjetivo también. Y luego entramos a discusiones de carácter filosófico. Cuando entramos a lo subjetivo. En ese sentido, pues, es lo que creemos, es lo que opinamos. En cambio, en lo objetivo no hay vuelta de hoja. Esa blusa es roja, ese carro es veloz, ese carro es lento. Ahí no hay problema. Así es el elemento objetivo de la costumbre. Es lo que se hace. No hay vuelta de hoja. Ahora la convicción, esa no se puede ver. Pero hay una convicción. Hay una convicción de que eso es lo correcto, de que es obligatorio su cumplimiento. Pues bien, ahora vamos a ver pues que la práctica, la costumbre es el elemento objetivo y la convicción o la creencia de que esa práctica, de que esa conducta es obligatorio su cumplimiento es el elemento subjetivo. Al elemento objetivo le denominamos inveterata consuetud. Quisiera que me apoyara alguien al poner en el chat inveterata consuetud para aquellos que no tienen el libro. Inveterata consuetud, que es el elemento objetivo, y la opino iuris seu necessitatis, que es el elemento subjetivo. Ahí está Luis Leizan, ya nos hizo el favor. Inveterata consuetudo es el elemento objetivo y la opino iuris seu necessitatis es el elemento subjetivo. Por favor. Esto es muy importante para su cultura jurídica. El otro semestre ya van a llevar derecho romano y ahí hay muchos latinazos. Muchos creen que tienen que aprender latín y eso es mentira. Son puras charadas. Entonces son unos cuantos latinazos por ahí, nada más. Opino iuris seu necessitatis. Muy bien, muchas gracias, Brandon. Entonces, esos son los dos elementos de la costumbre, la inveterata consuetudo y la opino iuris seu necessitatis. Vean, pues, que la inveterata quiere decir algo reiterado. Y la opino, pues, es una opinión de algo relativo al derecho, a una cuestión de carácter jurídico, iuris. Van a ver iuris, mucho iuris en derecho romano. Todo lo que es juris o iuris es relativo al derecho. Jurisprudencia, por ejemplo, jurisconsulto. Todo lo que empieza con ese prefijo es relativo al derecho. Entonces ahí estamos con respecto a la costumbre. En cuanto a las clases de costumbre, en la teoría del derecho, en la doctrina,
se nos manifiestan tres clases de costumbre que son la delegante, la delegada y la derogatoria. Delegante, delegada y derogatoria. Delegante, delegada y derogatoria. La delegante se genera cuando por medio de una norma jurídica no escrita se autoriza a determinada instancia para crear derecho escrito. La delegante se genera cuando por medio de una norma jurídica no escrita se autoriza a determinada instancia para crear derecho escrito. Esto se da en otras instancias, no en Guatemala. En Guatemala solo se produce la costumbre delegada. Esa es la única que se produce aquí en Guatemala, la que se autoriza. ¿Verdad? Entonces, esta se da en las monarquías, con los reyes, por ejemplo, y en el derecho internacional. Se autoriza por medio de una norma jurídica no escrita, o sea, la costumbre, a crear derecho escrito. Y la delegada, que consiste que la ley nos remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias. La ley nos remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias. Si leemos el artículo 2 de la ley del organismo judicial, dice que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico guatemalteco. La jurisprudencia la complementará. La costumbre requerirá solo en defecto de ley aplicable o en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la costumbre es delegada, es autorizada por la misma ley, se autoriza la costumbre por la misma ley nada más. Solo cuando la ley faculta que la costumbre se aplique, es permitido en Guatemala. Ahí lo dice la ley, pues, no es que lo diga yo. Entonces, la costumbre delegada es la que consiste cuando la ley remite cuando la ley remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias. Y por último, tenemos la costumbre derogatoria, que es cuando la costumbre tiene tal imperio que abroga la misma ley, es decir, la deja sin efecto. También se da en otros países, ¿verdad? No se produce en Guatemala. En Guatemala, por el hecho de que todos anden sin casco, no quiere decir que se haya quedado sin efecto la ley esa, la normativa esa de que todos deben de andar con casco. Todos andan infringiendo la ley, pero el hecho de que no los multen, pues no quiere decir que venga un policía y se le antoje y los va a multar. Entonces, en Guatemala no se permite, pues, que la costumbre sea superior a la ley. La jurisprudencia o doctrina legal. Escuchen bien esto, por favor, que la jurisprudencia también se le denomina doctrina legal. Hay algunos casos que no ponen atención a esto y después dicen que no lo dije. Entonces, la jurisprudencia también se le denomina doctrina legal. En ese sentido, García Maínez se refiere a la jurisprudencia como el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales. Hay algunos fallos, algunas sentencias que se van a constituir como derecho, que son obligatorios su cumplimiento, ¿verdad? Esto lo van a ver ustedes ya casi al final de su carrera, cómo se sienta jurisprudencia, ¿verdad? Eso es en procesal civil, en procesal constitucional, por ejemplo, ¿verdad? En el derecho internacional, en el caso de los derechos humanos, hay mucha jurisprudencia, ¿verdad? En
en la Corte de La Haya, la Corte Penal Internacional. Entonces, hay mucha jurisprudencia, pero ya esos son ligas mayores. Entonces, la jurisprudencia también es fuente del derecho y son sentencias emitidas por algunos tribunales en Guatemala, como salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia, la propia Corte de Constitucionalidad. Luego tenemos el caso de la doctrina o doctrina científica. Esta es una fuente formal de carácter referencial, pues no obliga su acatamiento, su cumplimiento al juez. Uno le puede decir que tal estudioso del derecho escribió un artículo, un libro, un pensamiento acerca del derecho, pero no al juez, pero él no está obligado a seguir lo que él piensa, ¿verdad? Porque no es obligatorio en Guatemala, creo que casi en ningún país del mundo. Entonces sirve para orientar al juez, pues, en la resolución de determinado caso. Hay connotados estudiosos procesalistas como Pallarés, como Couture. En el caso del derecho penal, pues, Zaffaroni. En el caso del derecho administrativo, Manuel Díaz Picasso, español, ¿verdad? En el caso de la teoría del derecho, pues está García Maínez, el maestro mexicano, el guatemalteco por nacimiento, Luis Recasem Siches, ¿verdad? Él es padre de alemanes, hijo de alemanes, pero nacido en Guatemala, en Mazatenango. Eminente filósofo del derecho de talla mundial, ¿verdad? Hay una sala que tiene el nombre de él en la Universidad Autónoma de México. Y pues dio clases en la misma Autónoma de México, en Alemania, Italia, Francia, España. Los tratados que tiene, pues los cita el mismo García Maínez. Entonces es un filósofo del derecho de los más prominentes a nivel mundial. El mismo Del Vecchio, un autor italiano, lo cita. Todos los autores citan a Recasem Siches, nacido en Guatemala, que casi muy pocos abogados conocen esto, muy pocos abogados. Pues bien, entonces todos los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico o de sistematización de sus preceptos, ya sea con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación, constituyen doctrina o doctrina científica. Les decían pues que es una fuente formal de carácter referencial, pues que le sirven para orientarse al juez en la aplicación del derecho a un caso concreto. Luego tenemos el contrato. El contrato dice el Código Civil guatemalteco en su artículo 1517 que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Pongamos el ejemplo de un contrato que la mayoría conoce, contrato de arrendamiento. Arrendante es el que da en arrendamiento, arrendatario el que recibe en arrendamiento. Pues bien, se pone el rotulito ahí de que se alquila o el anuncio en la prensa, qué sé yo. Se hace el conocimiento de los demás que se renta o se alquila determinado inmueble o qué sé yo. Bueno, entonces
el público, pues uno de ellos se interesa en el inmueble y vienen y van a realizar el contrato. Se ponen de acuerdo en la renta, se ponen de acuerdo en el plazo, se ponen de acuerdo en quién va a ser el fiador, si va a haber depósito, un mes de depósito, 2 meses de depósito, para el efecto de incumplimiento de obligaciones. ¿Cuáles van a ser las prohibiciones, verdad? No guardar o no tener mascotas, no tener más de 5 miembros en la familia, qué sé yo, lo que sea. Entonces, todas esas normas se están creando ahí. Eso es crear. Ahí están estableciendo las normas en las diferentes cláusulas del contrato. Ahí se están creando normas. Pero ahí dentro de las normas se crea pues también que al final del contrato, al vencimiento del plazo de que sea de 1 año, se podrá prorrogar el contrato, modificar el contrato por 1 año más, por el simple cruce de cartas. Entonces ahí al final del contrato pues se está modificando el contrato. Se están modificando las normas, están modificando el plazo. Pero damos el caso que se termina el contrato y ambas partes están de acuerdo. Se extinguen derechos y obligaciones. Ahí hay creación, modificación y extinción de obligaciones o de derechos y obligaciones. Debiera decir ahí en el 1517. Vamos a leer el 1517 para que tengan conocimiento del contrato ya cuando lleguen a su derecho civil ya y lo hayan leído. 1517. Artículo 1517. Hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Gracias. ¿Alguien más? 3 lecturas, por favor. Artículo 1517. Hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Gracias, Brando. Hay Artículo contrato 15, cuando 2 o 17. más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Artículo 1517. Gracias. Jocelyn. Sí, hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Micaela, por favor. Hay contrato cuando 2 o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Gracias. Vean pues que el contrato es el acuerdo de voluntades entre 2 o más personas para crear, modificar o extinguir una obligación. Luego tenemos el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Este es un acuerdo de voluntades entre trabajadores y patronos para regular las condiciones del trabajo. Y dice que podemos definir el pacto colectivo de condiciones de trabajo como el acuerdo escrito y concluido entre representantes de los trabajadores y de los patronos que tiene por objeto regular las condiciones de trabajo. De conformidad con el artículo 49 del Código de Trabajo, pacto colectivo de condiciones de trabajo, ese es el que se celebra entre uno o varios patronos, entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a esto. Repitiendo, es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones de trabajo
que deba prestarse y las demás materias relativas a esto. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras, verdad? Que un grupo de trabajadores a través de un sindicato acuerdan con el patrono o un grupo de patronos llevar a cabo un pacto, un acuerdo de voluntades para regular las condiciones de trabajo. ¿Qué condiciones podrían establecerse en un pacto colectivo de condiciones de trabajo? Pues bien, un incremento salarial cada fin de año, cada 2 años, qué sé yo. Un bono navideño. El incremento de un día más de vacaciones por año trabajado. Una clínica médica, una clínica dental. Un subsidio a los hijos de los trabajadores en el caso de los que tengan hijos estudiando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de situaciones que puedan pedir los trabajadores y que el patrono pueda proporcionarles también de acuerdo a sus posibilidades, son las que van a negociar en un pacto colectivo o en un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, esto es prácticamente un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y luego tenemos el derecho comparado. Esta es la fuente integrada por las legislaciones vigentes de los demás estados en relación a determinado estado, para nosotros el estado de Guatemala. Es la fuente integrada por las legislaciones vigentes de los demás estados en relación a determinado estado, para nosotros el estado de Guatemala. Es decir, es establecer las diferencias y similitudes entre determinado estado comparándolo con el estado nuestro, México versus Guatemala. Vamos a establecer diferencias y similitudes entre el derecho agrario de Guatemala y el mexicano. Vamos a establecer diferencias y similitudes entre el Código de la Niñez y la Juventud de Estados Unidos y el guatemalteco. Establecer diferencias y similitudes entre el Código Procesal Penal de Argentina y el de Guatemala. Y muchas veces se ha hecho. ¿Verdad? El problema estriba fundamentalmente en que cuando se hace este tipo de situaciones para implementar una nueva ley, hay que tomar muy en cuenta, hay que tomar en consideración la idiosincrasia, la cultura de nuestros pueblos. No vamos a poder hacer un copy-paste de una legislación de un país con una cultura diferente. Sucedió con el Código de la Niñez y la Juventud de Estados Unidos, que se copió bastante y pues hubo muchos problemas. La diferencia entre la cultura estadounidense y la guatemalteca es diametralmente opuesta, es diferente completamente. La cultura de Argentina en lo penal es mucho más desarrollada. Entonces, hay que tomar en consideración este tipo de aspectos cuando se hace derecho comparado y se va a implementar una legislación de otro estado en el nuestro. Y por último tenemos las fuentes históricas. Las fuentes históricas constituyen todas aquellas leyes que ya no tienen vigencia, que han sido abrogadas o han sido derogadas, ¿verdad? Los 10 mandamientos, las 7 partidas del derecho romano, el Código de Hammurabi, leyes de Indias, el Acta de la Independencia, el Popol Vuh, todas las constituciones que han sido abrogadas, ¿verdad? Entonces, esos ya no tienen ninguna vigencia, todos los códigos civiles y penales, que en la actualidad pues ya no tienen vigencia. Entonces son fuentes históricas también, igual que las son fuentes referenciales nada más, no obligan a ningún titular de algún órgano jurisdiccional, dígase juez, a acatar estas fuentes.
Definimos como, entonces, como fuentes históricas a todos los documentos, inscripciones, papiros, libros, etcétera, que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Definimos como fuentes históricas a los documentos, inscripciones, papiros, libros que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. ¿Tienen alguna duda? Con gusto. Solo quisiera hacer una recomendación. Hay algunos compañeros, tal vez son nuevos, ¿verdad?, que no tuvieron las primeras charlas de introducción, que sí les recomiendo que no utilicen fotocopias, porque esto vulnera los derechos de autor. Esto está contenido pues en el mismo Código Penal y es delito, jóvenes, es delito. Está en el artículo 274 del Código Penal, ¿verdad?, la violación a los derechos de autor, y está hasta con cárcel penado. Hay pena de multa y de cárcel. Y lógicamente, pues yo no voy a denunciar directamente a ninguno, ¿verdad? Pero como estudiante del derecho, sí yo quisiera llamarles la atención de que no utilicen las fotocopias, que no las utilicen, ¿verdad? Que hagan el esfuerzo de comprar su libro. Y si no, también les dije, pues, que la mayoría de temas a evaluar, el contenido de los temas a evaluar, pues lo vamos a hacer en base a lo que yo doy en clase, ¿verdad? O sea, que yo no los obligo directamente a comprar el libro, pero en todo caso, pues, que respetemos los derechos de autor. Y nosotros mismos como futuros abogados, que ya vayamos cumpliendo con los valores jurídicos, ¿verdad?, de no infringir la misma ley nosotros como abogados. Solamente, si tienen preguntas, con mucho gusto. Julieta. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo hoy es mi primer día que ingresé a su clase, entonces no sé cómo sería para lo del examen. El examen entra, ahí sí tiene que poner al día, desde el primer tema del programa de estudios, que es Hombre, Sociedad, Estado y Derecho, hasta el tema que es concepto, definición y acepciones de la palabra derecho, que es el siguiente tema, ¿verdad? Entonces, sí, por favor, ponerse al día con sus compañeros de estudios. Yo creo que tienen un grupo de WhatsApp que la podrían apoyar. Está bien, gracias. Para servirle. O sea que hasta lo que enseñó hoy también va a entrar en el examen, licenciado, perdón. El punto que di hoy más el siguiente, que es pues ya tenemos una clase más. Concepto, definición y acepciones de la palabra derecho. Bueno, gracias. Para servirle. Gerardo, adelante. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perdón, fíjese que yo también soy nuevo, solo me gustaría saber dónde yo podría conseguir su libro. Sí, el libro es de Introducción al Estudio del Derecho. Es 14ª edición, ¿verdad? Lo venden en Eco Ediciones. Ese lo puede pedir a domicilio, solo que es un poco, tiene que cubrir el valor de la entrega.
y lo venden también en la entrada de la Universidad de San Carlos, del lado del periférico, con señor Eric Estrada, casi en la pura puerta. Ahí hay un toldo en que venden libros de primer año de Derecho y venden también leyes. Entonces este es el libro. Cuídese mucho que tenga el sello de abogado y notario en el lomo. Okay, está Porque bien. hay piratas también. Sí, Wendy. Sí, Buenas noches, Lick. Perdón. Perdón. Mi libro es del 2015, ¿no está bien ese? Sí, cuando les di la primera charla, les dije yo que no sé qué edición sea, porque yo no tengo en este momento el recuerdo de qué edición sea, pero... Es undécima. ¿Ah? Undécima edición. Sí, tiene bastante contenido al actual. Solo que una compañerita me decía, mire, ¿por qué no por qué no entra en el examen el derecho consuetudinario? Si usted dijo que es del hombre de sociedad de Estado de Derecho hasta las acepciones de la palabra derecho. Es que el actual libro ya está conforme al programa. Entonces, todas las ediciones anteriores a la 14ª edición tienen ese problema que el derecho consuetudinario está antes y pues el actual ya tiene algunas modificaciones como las comisiones del Congreso que están ahí actualizadas y otras modificaciones que le he hecho, pero lo mismo que le dije a los compañeros en la charla introductoria, que si usted no tiene dinero para comprarlo, pues está bien esa edición. Gracias, licenciado. Para servirle. Ahora sí, lo que sí es terrible para un estudiante de Derecho es fotocopiarlo o comprar fotocopiadora, porque está negándose su propia carrera. ¿Alguien más, por favor? Bien, entonces, si no hay más preguntas o participaciones, nos vemos el próximo día de clases. Gusto saludarlos. Pasen feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches.